Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Política. Se llevó a cabo un plenario de la militancia en el partido de Ensenada, que finalizó con un acto junto al resto del peronismo bonaerense. Los organizadores aseguraron que el encuentro tuvo una importante convocatoria de dirigentes y militantes, con el objetivo de dar una muestra de unidad y poner en la agenda la crítica situación económica que atraviesa la provincia, especialmente el conurbano. La actividad se realizó en el Polideportivo Municipal de Ensenada, con un esquema de comisiones temáticas y con un acto en el que hablaron el intendente anfitrión Mario Seco y el diputado Máximo Kirchner. Tiene que incrementarse aún más la participación, porque si algo necesita este gobierno y este plan económico, y lo hace todos los días, es desmovilizar a la sociedad, es tentarla con el individualismo. Y les puedo asegurar, como vemos hoy, que en el individualismo va a estar la penitencia. Así fue que Macri llegó al poder, así fue cuando le prometió a las trabajadoras y a los trabajadores que se iban a eliminar las ganancias. El 9 de diciembre del 2015, 1 millón de trabajadores pagaban ganancias. Hoy pagan 2 millones de trabajadores y nada se cumplió. Así fue que tentó a cada sector con diferentes propuestas y mentiras para poder conseguir un triunfo escueto, chiquitito, de 51 a 49, pero que bastó, por ejemplo, para someter al país a uno de los peores flagelos históricos que realmente siempre tuvo, que es la deuda externa. Judiciales. Cristina Fernández de Kirchner se presenta hoy en Comodoro Pi para declarar en el juicio que lleva adelante Claudio Bonadío en la causa de las fotocopias encuadernadas. La expresidenta pidió a la militancia que no se movilicen. Provincia. 3 de febrero. Allanaron la municipalidad el viernes para investigar una presunta red que vendía documentos de identidad por fuera del circuito formal. Fueron detenidos y luego liberados la responsable del área de acción social, María Luján Larrue de Cambiemos, y su hijo. Educación. A 10 días de la tragedia en la escuela primaria número 49 de Moreno, que se cobró la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, el interventor del Consejo Escolar de dicho distrito, Sebastián Nasif, presentó su renuncia ante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. En el escrito enviado al director del organismo educativo, Nasif dijo que tuvo que realizar una denuncia penal por las constantes amenazas que ha recibido su familia tras el hecho ocurrido el pasado 2 de agosto. En tanto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense realizó una marcha del silencio entre el Congreso y la Casa de la Provincia en la ciudad de Buenos Aires. Todavía hay alrededor de 800 escuelas sin clases que alertaron sobre pérdida de gas. Diego Rodríguez, hermano de Rubén, auxiliar fallecido. Soy Diego Rodríguez, hermano de Rubén Rodríguez, el auxiliar fallecido en la escuela 49 de Moreno. Las cámaras acá se apagaron y la gobernadora todavía no apareció a darnos el pésame, ni a la familia de Rubén ni a la familia de Sandra. Y los comedores de las escuelas de Moreno están sin traerle la comida, ya que cerraron la mayoría de las escuelas, les cortaron el gas y no le están trayendo las viandas, no le están trayendo la comida para que los pibes coman, ya que clausuraron todas las cocinas. Medios. El titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, irá mañana al Senado para brindar explicaciones sobre los 357 despidos en Telam. El funcionario asistirá a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que preside el chubutense Alfredo Luenzo de Argentina Federal. Radio. Los trabajadores de Radio del Plata impulsan una medida de fuerza contra la decisión del Grupo Electroingeniería de no rever los despidos de 53 trabajadores. El conflicto ya lleva 2 años. Cecilia Claps, delegada de Cipreva.
Nosotros quedamos en la calle, despidieron a 53 compañeros, entre las cuales estoy yo, que soy delegada de prensa, violando todas las leyes laborales y violando todos los fueros sindicales y la protección gremial. Me dejaron en la calle junto con 52 compañeros más, sin salario, con 5 meses de deuda. Los responsables son Sebastián Ferreira, Gerardo Ferreira, Santiago Acosta y Osvaldo Acosta. Ellos son los dueños de la ingeniería, los que vaciaron la radio, los que nos dejaron en la calle y los que no nos pagan las indemnizaciones. Judiciales. Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito en el que rechazó los cargos en su contra, pidió la recusación del juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, solicitó la nulidad de la causa por la designación arbitraria del magistrado a cargo e insistió en que se realice una auditoría de toda la obra pública entre 2003 y 2015. La declaración indagatoria se enmarca en la investigación de las fotocopias de los cuadernos de Centeno. Además, con un fuerte operativo policial y de prensa, Claudio Bonadío allanó 2 departamentos de Cristina en el barrio porteño de Recoleta, horas después de que ella declarara en su juzgado. Gregorio Dalbón, abogado de Cristina. Me parece que era una barbaridad. Cuando entré y pregunté, me dijeron que no estaban bajo ningún punto de vista allanando la morada de Cristina Fernández de Kirchner, sino el departamento del primer piso y el del cuarto piso. Analizando que no pertenecían a la senadora, entendí que esto es un circo armado para presionar a los senadores, posiblemente para que el miércoles den el quórum para que se pueda allanar, o seguramente para tapar lo que entiendo yo que es más importante, que es que el dólar se fue más de 31, que los índices macro y microeconómicos han superado todo tipo de actividad, que la gente paga las tarifas en dólares y cobra en pesos, y que estamos ante un precolapso, sin lugar a dudas, del gobierno de Macri en forma económica, lamentablemente para todos los argentinos. Estamos terminando económicamente prácticamente como en el 2001, esperemos que no, esperemos que levante el gobierno de Macri, pero esta no es la manera, engañándola a la gente, haciendo circo, como dijo Pagni, no es la manera. La manera es que ponga gente en economía que tenga un poco de cerebro. Me parece que la Argentina se puede levantar con personas inteligentes, no con circos o con persecuciones ante Cristina Fernández de Kirchner. Termínenla con eso. Economía. El licenciado Guillermo Moreno dijo que hay que dar una salida institucional como solución a la crisis, y Bonadío tiene que imputar a Macri, ya que este gobierno no está apto políticamente y mucho menos no está en condiciones de seguir administrando el hecho económico. Que en realidad vos te podés imaginar que no vas a pensar que la economía se puede manejar como si fuera una mesa de dinero. Y vos tenés hoy el presidente del Banco Central, que tiene una cabeza de mesa dinerista, trabajó toda su vida en una mesa de dinero. Esto no es un problema del Fondo Monetario Internacional, esto es un problema de estos descerebrados que están violentando la norma, la lógica del funcionamiento de nuestra disciplina de economía. País. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, anunció una serie de proyectos en el marco del lanzamiento del megaplan Sueños Puntanos, que beneficia a sectores de la construcción, vialidad, turismo y educación. A contramano de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Rodríguez Sá dijo que no tienen los problemas edilicios en las escuelas y aseguró que con la ejecución de estas obras se le dará mucho más valor a la educación. Lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Moreno, bueno, eso es terrible. La provincia de Buenos Aires está pidiendo una emergencia escolar para ver la infraestructura. Acá no sucede esto, creemos que estamos bien, no hay casos de pérdida de gas o electricidad en las paredes, que saben ser los problemas más graves, o alguna cloaca en malas condiciones que genere peligro o riesgo de tragedia. Pero vamos a hacer un programa urgente que se va a llamar Escuelas Seguras, donde va a participar toda la estructura de educación, infraestructura escolar, bomberos, San Luis Solidario. Podemos hacer mucha obra pública para tener más infraestructura en la provincia y más trabajo, más fuentes de trabajo. Y en este momento especial de la Argentina, mostrar un rumbo, una dirección, progreso, de entusiasmo, de esperanza. Sindicales. La jueza laboral, Silvia Garcini, admitió una cautelar y ordenó la reincorporación de 12 trabajadores despedidos de la agencia estatal de noticias TELAM, que están afiliados al Sindicato de Trabajadores de Prensa, Citrapren. Educación. Se realizó un abrazo a la Universidad Nacional Arturo Jauretche,
denunciando el recorte presupuestario y en defensa de las universidades públicas. La Casa de Estudios ya anticipó que esta falta de recursos pone en riesgo el inicio de clases del segundo cuatrimestre. Ernesto Villanueva, rector de la universidad. Nosotros tenemos fondos para pagar nuestros sueldos hasta octubre. Noviembre y diciembre no. Esto lo conoce el gobierno nacional desde hace meses porque nos ha estado dando adelantos financieros para el pago de los sueldos mes a mes, pero en esos últimos 60 días ahí ya no habría más fondos a menos que consigamos un refuerzo presupuestario. Esto el gobierno nacional lo conoce, pero me parece que ya a 3 meses de esa situación conviene que todo el mundo también lo tenga en cuenta, ¿no? La Jauregui ha sido creada como impulso de toda la comunidad y es importantísimo saber que esa apuesta para un país un poquito mejor, bueno, tiene estos riesgos hoy. Política. El Ministerio de Hacienda comunicó que por 6 meses queda suspendida la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja. También será eliminado el fondo por el cual provincias y municipios recibían el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja y se reducirá en un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación. Estas medidas se toman un día después de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional, que le demandaba que revisara esa política. Inflación. El boleto mínimo de colectivo sube 1 peso y pasa a costar 11 pesos en el área metropolitana de Buenos Aires. El pasaje de tren en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín aumenta 75 centavos y ubica el valor del boleto mínimo en 7 pesos con 50. Para septiembre y octubre se esperan nuevas subas. Judiciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió este martes con carácter urgente que Milagro Sala vuelva al arresto domiciliario para la prisión que cumple desde enero del 2016. El máximo tribunal reclamó medidas para que se cumpla con lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al arresto domiciliario de la líder de la Tupac Amaru para salvaguardar su vida y estado de salud. Educación. Luego de la tragedia en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar docente Rubén Rodríguez en la escuela de Moreno, la justicia resolvió detener al gasista que había inspeccionado la escuela primaria número 49 de Moreno. El juzgado hizo así lugar al pedido de la Fiscalía de detenerlo bajo el cargo de homicidio culposo agravado. Se trata de Cristian Ricovene, el gasista matriculado que había revisado las instalaciones del instituto un día antes de la explosión. De esta manera, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce María Eugenia Vidal, podría quedar libre de culpas. Fabián Petreca, secretario general de la Asociación de Gasistas de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires entera, te diría, es el problema. Y ellos, cuando les llevamos la propuesta, no la querían escuchar. Ellos tenían una cosa sola en la cabeza, que es como abrimos las escuelas mañana. Es decir, ellos querían cortar el gas, que es lo que está sucediendo. Se está cortando el gas a todas las escuelas, con el objetivo de decirle a los directivos de las escuelas, listo, no hay más problema, vuelvan a la escuela. Y después vemos. La verdad que encontramos un abandono muy grande, tenemos un bolonqui grande con las escuelas. Ahí hay una falencia tremenda del Estado que manda a una persona no capacitada a hacer una tarea para la cual no tiene atribuciones. Nos encontramos en el territorio con un caos. País. Mendoza. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios denunció el cierre de alrededor de 350 pequeñas y medianas empresas en la provincia de Mendoza y que son aún más las que han debido refuncionalizar sus actividades. Se sostiene que el principal motivo es la pérdida del poder adquisitivo, la consecuente caída del mercado interno, la inflación, los tarifazos, la apertura de las importaciones y la falta de créditos. Enrique Tarditi, titular de APYME en Mendoza. No es muy claro el asunto de cerrar una empresa. Es decir, muchas veces se queda en el anonimato del cierre y por eso no se puede registrar la determinación del valor y los datos de qué empresa ha cerrado. Pero dando una vuelta por el centro, podemos ver una gran cantidad de negocios, de comercio, que han cerrado o que han cambiado de rubro o que están buscando alguna alternativa. Al tener un mercado interno deprimido, nosotros dependemos directamente del mercado interno. Si no hay mercado interno,
no hay poder adquisitivo. Es decir, lo que estamos viendo, la recesión, el PYME aguanta hasta que no da más. Cuando ya no da más, es todos desocupados. El trabajador que trabaja para la PYME y el dueño de la empresa. Medios. Al brindar explicaciones sobre los 357 despidos de Telam en el Senado, el titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, aseguró que se trata de una estructura sobredimensionada que hipotecó el futuro de la agencia. En tanto, Lombardi mandó fuerzas de seguridad externas para bloquear los ingresos a la agencia. Además, pide filmar a la gente, a pesar de que el Ministerio de Trabajo y la Justicia determinaron que no hay toma de edificio. Es obligación de las autoridades de Telam producir un reordenamiento profesional que no solo proteja el interés de todos los argentinos, sino que permita viabilidad a la propia empresa en los años por venir. Pretendemos una agencia de noticias moderna y necesitamos hacerla sustentable. Tenemos plena conciencia de la angustia que implica para cada trabajador y su entorno familiar una situación de despido, pero confiamos plenamente en que la decisión del directorio se toma luego un profundo análisis de cada caso, con el rendimiento profesional como único criterio y prescindiendo de cualquier consideración ideológica. Religión. La Coalición Argentina por un Estado Laico impulsa la campaña para renunciar a la Iglesia Católica con el título Abortá a la Iglesia. Esto se debe a la fuerte injerencia de la Iglesia Católica en el reciente debate parlamentario de la interrupción voluntaria del embarazo, que dio un nuevo impulso a la apostasía colectiva. Julieta Arostegui, integrante de la coalición. Pensamos que era el momento indicado, el que se ha dado con el debate parlamentario por la legalización del aborto, de cuestionar el rol que ha tenido la Iglesia Católica en este debate. Entonces convocamos a todas las personas que estén en desacuerdo, más allá de sus creencias religiosas, pero que estén en desacuerdo con el rol político que pretende cumplir la Iglesia actualmente en nuestro país, a que manifiesten este desacuerdo en una acción colectiva que tenga un peso político y que apostatemos en estos días. Política. Cambiemos. No logró quórum en el Senado para discutir el pedido de allanamiento a Cristina Fernández de Kirchner que reclamó el juez Bonadío. No asistieron a la sesión 2 integrantes del oficialismo, la mayoría del bloque justicialista y ninguna de las legisladoras y legisladores del Frente para la Victoria. Judiciales. El titular del Tribunal en lo Contencioso y Administrativo número 1 de la ciudad de La Plata, Luis Federico Arias, fue destituido de ese cargo tras afrontar un juicio político. Se trata del juez que investigó el número real de muertes en la inundación del 2013 en la ciudad de La Plata, detuvo desalojos de familias, frenó los tarifazos y falló a favor de los docentes en medio de la negociación paritaria, entre otras medidas. Este es un jury que tiene por objeto, digamos, control ideológico de instituciones judiciales, ¿no? El control de los contenidos de mis sentencias, lo cual está prohibido por principios y estándares internacionales, ¿no? Los jueces no podemos ser juzgados por el contenido de nuestras sentencias, así como los periodistas no pueden ser juzgados por las opiniones que emiten, ¿no? Como una protección, una garantía que tenemos que forma parte del principio de independencia judicial. Y eso es lo que realmente está pasando. Hay un control ideológico de las decisiones judiciales que yo he dictado y me han sometido un jury por esa razón. Policiales. Gatillo fácil. Agentes de la prefectura asesinaron de 3 disparos a Christopher Rego en Parque Patricios. El joven de 26 años habría evadido un control de tránsito porque no llevaba los papeles reglamentarios de su camioneta. 8 efectivos están detenidos y acusados de levantar la evidencia del crimen. Padre de Christopher. Está con un amigo en la casa, lo lleva a la casa del amigo y cuando vuelve a la casa de mi propio hijo, lo pone a un control y como salió los papeles en la casa, la camioneta, como dijiste vos, hacía 10 días que la había comprado, se asusta y se escapa. Hace, como acá en la esquina, hace 10 metros y lo matan, como si fuera un perro, peor que un perro. Le disparan 2 balazos, uno le entra, creo, por la garganta, ¿no? Y el otro en el pecho. Lo mataron como un perro. Educación. El gobierno provincial no recibió a los docentes que se manifestaron en reclamo por el deterioro en que se encuentran muchas de las escuelas bonaerenses, que se han visto obligadas a suspender las clases, además de exigir justicia por Sandra y Rubén, los trabajadores de la educación que fueron víctimas de una explosión en una escuela de Moreno.
En tanto, Fabián Petreca, secretario general de la Asociación de Gasistas, habló sobre la situación de Cristian, el gasista que arregló las estufas un día antes de la explosión y que fue detenido como culpable de homicidio. Estamos preocupados en la asociación. Cristian, si cometió un error, y tendrá que rendir cuentas a la justicia, que si es que hubo una negligencia. Ahora bien, Cristian no llegó solo a la escuela, él no decidió, ni lo llamó la directora de la escuela, a él lo mandó el consejo escolar, y en el consejo escolar hay una persona responsable de garantizar la seguridad de las escuelas, que es el interventor puesto por el gobierno provincial en el consejo escolar, y en ese sentido el interventor tiene la obligación de mandar a personal idóneo a hacer los trabajos que corresponden. No era una escuela cualquiera, era una escuela que tenía 8 denuncias por escape de gas. Cristian declara en su presentación espontánea ante la justicia que él repara artefactos y que él hacía para el consejo reparaciones de artefactos, y el alquibe prendía las estufas, y la estufa se apagaba, él iba y la ponía en servicio de vuelta. Se mandó a una persona que prestaba otras funciones. En tanto, habló el docente de una escuela de la localidad bonaerense de Melchor Romero, que debió ser asistido este lunes tras electrocutarse en un aula del Centro Escolar de La Plata. El docente de la escuela especial se encuentra fuera de peligro. Lindante, al terreno donde yo trabajo con los chicos y los otros profesores. Y a mi alumno José, estábamos trabajando, limpiando un poco el salón, y cuando voy a correr el mueble lo tomo por la mano izquierda y meto la mano derecha atrás del mueble, y cuando metí la mano por atrás del mueble quedé electrocutado, me chupó toda la mano derecha y la parte de arriba del hombro, quedé pegado, estaba desesperadamente, eran tenebrosos los gritos. Yo lo único que recuerdo es eso, y ver a mi alumno que corría en círculo, hacia una escuela especial en el 16, y mi alumno pudo salir corriendo. Por suerte no me tocó, porque hubiera sido peor. Y cuando desperté, recordé después que pasé por arriba de una mesa, me despido a 3 metros y caí contra el lateral de las ventanas. Política. El presidente Mauricio Macri anunció que presentará 3 proyectos vinculados a la transparencia del Estado sobre datos, ética y el INDEC. Estamos en una situación de vulnerabilidad, y si bien tenemos el respaldo de muchísimas economías del mundo, diría las economías más importantes, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Comparto las preocupaciones y las dudas del momento, pero también es importante no perder el foco ante tantos pronósticos catastróficos, como que este país no tiene destino o que no tenemos futuro. Además, remarcó en relación a su primo, Ángelo Calcaterra, que admitió pagos a funcionarios del gobierno anterior ante el juez Claudio Bonadío, e hizo referencia a la causa de los cuadernos en el encuentro empresarial de la Asociación Empresaria Argentina. Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Economía. La inflación mayorista en julio fue del 4,7%, según lo indicó el INDEC. En los últimos 12 meses, el alza de precios acumulada fue del 47,1%. La suba mayorista anticipa que los precios al público seguirán subiendo. En tanto, Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, habló sobre la gestión